Estamos de vuelta con información del momento. Vamos a regresar al Partido Socialista y se encuentra Guillermo San Martín, donde ya la directiva se ha pronunciado luego de esta reunión que ha tenido lugar durante esta mañana. ¿Qué tal? Así es, hace solo instantes ya se hizo lectura del comunicado oficial por parte de la mesa directiva del Partido Socialista, en el que por una parte dan cuenta de la necesidad de asumir responsabilidades administrativas y políticas por parte de quienes estuvieron a cargo de este proceso fallido de compra y venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Al mismo tiempo han señalado abiertamente que se encuentran en un proceso de reflexión respecto al estado de las relaciones con sus aliados. Eso es parte de lo que se destaca de este comunicado, de esta declaración pública que se ha realizado por parte del Partido Socialista hace solo instantes, una vez que culminó este encuentro que se extendió por cerca de 2 horas por parte de los miembros de su mesa directiva. De esta manera también entregaron un respaldo a lo que ha sido la labor que ha desempeñado la senadora Isabel Allende durante toda su carrera política, pero en lo fundamental ya dejan en tela de juicio cuál va a ser el estado de las relaciones que existen actualmente en el oficialismo. Pasemos a revisar parte de esa declaración pública que fue leída por parte de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. En relación a la decisión del Tribunal Constitucional, que aún tampoco conocemos, no nos pronunciaremos, pues somos respetuosos de la institucionalidad de nuestro país. Estimamos, sí, indispensable que se asuma la responsabilidad política y administrativa de quienes debieron velar por una correcta ejecución del acto administrativo. Este episodio nos obliga, sin embargo, a reflexionar profunda y colectivamente sobre lo ocurrido y el comportamiento de nuestros aliados. Nuestra reflexión la haremos con seriedad, con sentido histórico, respeto a nuestra institucionalidad y militancia, y poniendo siempre por delante el interés superior de Chile y de su democracia. Bueno, como conversábamos en despachos anteriores, esto apunta principalmente a la responsabilidad que puede caberle a quienes son vinculados al Frente Amplio y que son miembros del Tribunal Constitucional, que habrían dado su voto a favor para que cese de sus funciones la senadora Isabel Allende. Todo esto también puede tener impactos en medio de lo que significa la relación y la negociación que existe actualmente, que está vigente por las presidenciales y también elecciones parlamentarias. Es decir, esto podría seguir escalando y desde ya se ha planteado al menos un proceso de reflexión al interior del Partido Socialista para evaluar cuál va a ser el estado de las relaciones con sus aliados al interior del conglomerado de gobierno. Patricia. Y vamos a seguir esperando ahí qué otras repercusiones hay luego de esta reunión, entonces la parte de la directiva del Partido Socialista, por el caso de Isabel Allende. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Para el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende, todo esto tras el requerimiento presentado por Republicanos y Chile Vamos a raíz de la fallida compra de la casa de su padre Salvador Allende. Durante esta jornada el senador Juan Luis Castro también tuvo duras palabras para el Frente Amplio. Vamos con Guillermo San Martín, quien está con nosotros y nos entrega allí más detalles de esta reunión que se está desarrollando también ahí en la sede del PS, en el centro de Santiago. ¿Qué tal? Hola Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, continúa la reunión de la mesa directiva del Partido Socialista acá en su sede de calle París, y esta ya se ha extendido por cerca de 2 horas y se especula que están abordando obviamente lo que son los impactos que está generando la resolución del Tribunal Constitucional luego que determinara el cese de su cargo de la senadora Isabel Allende, una situación que es derivada de la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado y que motivó que se presentaran requerimientos por parte de representantes del Partido Republicano y también de Chile Vamos, en la línea con lo que se expuso durante esta revisión de los antecedentes por parte del Tribunal Constitucional. Estuvo los argumentos por parte de quienes requirieron este pronunciamiento en la línea de finalmente determinar que sí hubo participación por parte de la senadora al entregar su firma para poder llevar adelante el contrato de compraventa de esta vivienda, de este inmueble del expresidente Salvador Allende, y por ende se determina acordando por amplia mayoría su destitución. Y esto también ha sido objeto de duras críticas de distintos parlamentarios del Partido Socialista, especialmente al rol que habrían jugado algunos miembros del Tribunal Constitucional, incluso algunos de ellos que han sido nombrados por el actual gobierno y que tienen afinidad con el Frente Amplio y que se esperaba que pudiesen tener un voto distinto al momento de evaluar los antecedentes
que se expusieron sobre la compraventa de este inmueble, pero finalmente fue una amplia mayoría la que determinó resolviendo el cese de funciones de la senadora Isabel Allende, y esto se suma también a los otros costos políticos que ha tenido que asumir el Partido Socialista por lo que se ha calificado como desprolijidades al momento de llevar adelante este proceso de compra-venta, puesto que cabe recordar que en su momento se produjo la salida de su cargo, la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, y lo propio ocurrió con otra figura emblemática del Partido Socialista, nada menos que la ministra de Defensa Maya Fernández, quien también tuvo que dejar su cargo hace algunas semanas a propósito de los impactos de este caso. Los invito a revisar cuáles fueron algunos de los argumentos que se entregaron por parte de quienes presentaron este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en palabras del abogado Máximo Pavés. Yo entiendo y quiero empatizar y genuinamente señalar que yo creo que la senadora Allende no está buscando un enriquecimiento desmedido, pero acá hay una prohibición. Este es un contrato que se celebró. La contraparte en su defensa intenta, contrariando todos los principios del derecho civil, sostener que aquí, como estamos en presencia de una contratación pública, no se aplican las normas de derecho común, y eso no es así. El contrato está celebrado. Hay una escritura pública del 30 de diciembre del 2024 que dice compraventa de bien inmueble al fisco de Chile. Contrato que está cumplido, porque en la cláusula quinta se señala en la escritura pública que el fisco pagó. Y el fisco pagó reteniéndose en la notaría los productos, o sea, los títulos de crédito, pero está cumplida la obligación. Y esta es la razón por la cual, yo lo dije en mi alegato, si el contrato no ha sido terminado, si el contrato estaba en regla, si no hay un problema constitucional, entonces ¿por qué está suspendido? ¿Por qué le cuesta el cargo a 2 ministras de Estado y una serie de renuncias en el gobierno? Aquí hay una desprolijidad técnica de parte del gobierno que le termina costando el cargo por el mérito de la Constitución a la senadora Isabel Allende Bussi. Claro, es que acá técnicamente o teóricamente se supone que el Tribunal Constitucional tiene que velar por que se respeten las normas que están en nuestra Constitución, pero como sus integrantes son escogidos con criterios políticos, muchas veces se hace una proyección respecto a cómo va a ser su voto. O cómo podrían actuar. Claro, y por eso es que votar. siempre están en ciertas polémicas las resoluciones que toma el Tribunal Constitucional. Considerando ese aspecto, Guillermo, ¿cuáles han sido las reacciones de distintos sectores políticos posterior a esta resolución? Bueno, sin lugar a dudas que se han generado diferencias, ha habido críticas por parte de representantes del Partido Socialista al rol que pueden haber jugado algunos de los miembros del Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo en términos de lo que fue el rol del Ejecutivo, ahí también hay una crítica abierta que se ha planteado por parte especialmente de parlamentarios en términos de que quien está asumiendo el costo en definitiva sería el Partido Socialista, el socialismo democrático, y no el Ejecutivo por un error que se habría cometido al momento de establecer la posibilidad de un contrato de compraventa con autoridades públicas, y eso es parte del debate que también está presente en medio de esta reunión que están llevando adelante los representantes de la mesa directiva del Partido Socialista. Ellos han mantenido, al menos durante esta mañana, en completo hermetismo, no han querido dar declaraciones, puesto que señalan que lo que pretenden dar a conocer finalmente públicamente es lo que sea un acuerdo de conjunto, y también de alguna forma ir canalizando la molestia que ya es generalizada al interior del Partido Socialista, no tan solo con el Ejecutivo, sino que además con otros representantes del oficialismo, como por ejemplo el Frente Amplio, a quienes se han apuntado, como ustedes señalaban, que existe representación en el Tribunal Constitucional en esta línea, y es por eso que se manifiesta alguna incomodidad con las determinaciones que pudieron haber tomado quienes tienen vínculos con este partido, con el Frente Amplio. Pero esto también ha generado reacciones en medio de lo que es la carrera presidencial. Distintos candidatos ya han expresado que por una parte se ha tomado una resolución en base a lo que son los antecedentes técnicos que manejaba el Tribunal Constitucional, pero sin lugar a dudas también sacando a colación los impactos políticos que genera una resolución como esta, como es en definitiva el cese de sus funciones de la senadora Isabel Allende. Pasemos a revisar declaraciones precisamente de candidatos presidenciales a este respecto. Es doloroso para la senadora Allende, es doloroso para el Partido Socialista, es doloroso para todos ellos, y yo obviamente eso lo entiendo. Al mismo tiempo hay una Constitución que tenemos que respetar todos, y en este caso desgraciadamente no se respetó.
La decisión del Tribunal Constitucional es un paso importante para reafirmar que nadie está por sobre la Constitución, ni siquiera una senadora de la República. La actuación de Isabel Allende en la fallida venta de la casa de su familia fue claramente inconstitucional. Y hoy, por fin, se empieza a hacer justicia. El Tribunal Constitucional, con su fallo, ha dejado claro que la adquisición de la casa de la familia Allende estaba en violación de la norma constitucional. Esperamos que esto sea ejemplo y advierta a todos quienes en el futuro pretendan enriquecerse de la mano de firmar contratos con el Estado. Es una noticia triste. A mí me provoca tristeza y me provoca también mucha rabia que termine siendo la senadora Allende, que es una persona de una estatura, una dignidad reconocida, que ha sido impecable en su carrera política, que nunca buscó ninguna ventaja personal, que ella sea la que pague las consecuencias de una cadena de errores que cometieron múltiples personas acá. Hay un fallo de un tribunal que se acata, se respeta, eso no está en discusión, pero es un desenlace doloroso de este episodio. Bueno, se trata de una iniciativa que fue impulsada, Guillermo, por la oposición, pero esto termina golpeando fuertemente al oficialismo. Muchas veces se hablaba de estas dos almas al interior del oficialismo que ahora se advierte, ¿no? Se nota que están mucho más fragmentadas o genera ahí una fractura, además, luego de lo que ocurre durante la jornada de ayer, Guillermo, y esto luego de las declaraciones del senador Juan Luis Castro, una vez que iba llegando a la sede del Partido Socialista, de los pocos que habla, tú me corriges ahí si no fue el único que finalmente habló una vez que venía llegando los dirigentes del partido, y se refiere además a lo que ocurría ayer, en momentos en que era destituida Isabel Allende, y por otro lado más el Frente Amplio durante la jornada de ayer proclamaba como candidato presidencial a Gonzalo Vinter, al diputado Gonzalo Vinter. Por lo tanto, eso también a él le hizo bastante ruido, donde decía que ellos estaban tristes y por otro lado estaban de fiesta en el Frente Amplio. Exactamente, fue el único que hizo uso de la palabra antes de ingresar acá a la sede del Partido Socialista, por cuanto, como le señalábamos, 4 miembros de la mesa directiva, por un lado la presidenta Paulina Bodanovich, también los vicepresidentes Fanny Pollarolo, Héctor Barrios, y además quienes son representantes de la mesa directiva han planteado insistentemente que no van a hacer declaraciones hasta que haya una resolución de conjunto, como una forma de ir generando en cierta medida un control de daños, puesto de que no solo Juan Luis Castro es el que ha expresado críticas, sino que también ha habido otros senadores que han abiertamente ya planteado que existe malestar, y eso también contrastándolo con el momento que se estaba viviendo al interior del Frente Amplio, que justo en la jornada de este jueves estaba eligiendo y nombrando como su candidato presidencial al diputado Gonzalo Vinter. Entonces aquí hay un costo que está asumiendo el Partido Socialista, que señalan que de alguna manera ha sido el que se ha llevado el mayor peso producto de estos errores, y por ende no tan solo están exigiendo que haya una reacción por parte del Ejecutivo planteando alguna reparación por el daño que está generándose a propósito de esta frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, sino que también esperan gestos desde el oficialismo. Incluso se plantea que esto pudiese seguir escalando y generar un quiebre en lo que es los acuerdos que ya se habían adelantado en términos de ir con una lista parlamentaria única. Todo eso son materias de evaluación, puesto de que hay mucho resentimiento al interior del Partido Socialista a propósito de este escenario actual, y por ende también esperan que dentro de los próximos minutos haya resoluciones concretas para ver cómo se sigue avanzando en adelante en términos de las relaciones al interior del oficialismo. Escuchemos palabras también a este respecto del senador Juan Luis Castro. Sentimos una gravedad profunda en los hechos que están aconteciendo. Recordemos que esta es una acción originada e iniciada en una iniciativa del gobierno que quiso comprar la casa de Salvador Allende, destinó un staff de abogados para ese propósito, y sin negar los descuidos que hubo de todas las partes, sin embargo hay una responsabilidad mayor. Me parece de muy mal gusto que el mismo día que el socialismo chileno pierde a la hija de Salvador Allende en el Tribunal Constitucional, otros celebren, estamos hablando del Frente Amplio y esa candidatura que fue proclamada en las mismas horas en que el socialismo chileno sentía el duelo por la pérdida de Isabel Allende en el Senado. No se oye padre desde el Ejecutivo, no se oye dónde está el mea culpa de quienes propusieron, buscaron, quisieron, ordenaron y firmaron
Aún no se oye esa autocrítica. ¿Presidente, le da una disculpa a ustedes? No a nosotros, es aquí una imagen que trasciende el Partido Socialista, es una imagen del pueblo de Chile, de izquierda, del allendismo, que se ve hoy día gravemente lesionado por esta situación, que yo sé, se dirá que es compartida, sí, pero quien tomó la iniciativa para que se ejecutara una operación abortada fue el gobierno. Bueno, ahí están las críticas del senador Juan Luis Castro, que como les decíamos se han hecho extensivas al interior del Partido Socialista. No es el único que ha emitido una voz crítica respecto a las decisiones que se han ido adoptando, los impactos que ha tenido especialmente para el Partido Socialista esta frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende. También lo han hecho, como les decíamos, otros parlamentarios, todos en línea al rol que debió cumplir el Ejecutivo. Aquí las dudas están planteadas en términos de quienes avanzaron con llevar adelante este contrato de compra-venta sin tener presente un hecho que era elemental, que no se puede suscribir contratos con autoridades en ejercicio, ya sea parlamentarios, ministros, con el Estado. Y ese se pasó a llevar abiertamente ese artículo de la Constitución, que es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional. Y por ende, desde el Ejecutivo también han tratado de ir bajándole un poco el perfil a lo que son los impactos que puedan ocasionar al interior del oficialismo, obviamente reconociendo los errores, pero también asumiendo de que se hace necesario ir corrigiendo las metodologías que se están implementando para poder evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir. Pero por sobre todo también ya con el daño causado al interior del Partido Socialista se espera que el propio presidente pueda tomar algún tipo de acción para poder alinear a las fuerzas políticas, puesto que esto podría seguir escalando y derivar en otro tipo de conflictos, especialmente en un año electoral. Pasemos a revisar qué se ha declarado por parte de la vocera de gobierno, Aysén Echeverri, este respecto, y también las críticas que siguen sosteniéndose desde la oposición, en palabras del presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Como Poder Ejecutivo nos corresponde, por supuesto, respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. La ministra Aysén Echeverri dijo que lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional y la senadora Isabel Allende es un mal precedente. ¿Por qué es un mal precedente? El gobierno tiene que explicar por qué cree que es un mal precedente. El precedente que fijó ayer el Tribunal Constitucional es que no hay nadie por sobre la ley y que si alguien vulnera la Constitución, el Tribunal Constitucional va a hacer su trabajo. Creo que el gobierno se ha equivocado en cuestionar al Tribunal Constitucional y en decir que cuando las instituciones funcionan, eso es un mal precedente.